Bueno, hoy, la parte que nos toca hoy, ¿vale? Lo vamos a hacer rápido y sencillo, ¿vale? No nos vamos a esmerar. Lo que pasa es que es algo que llevamos años escuchando, así que hoy lo vamos a ordenar un poquito. Bien. Al final sabía que uno no me iba a ir. Bien. Vale, estas siglas ya las conocemos, ¿a que sí? Estas siglas nosotros las hemos transmitido siempre y nosotros las hablábamos y se pusieron en principio en inglés. Primero, covenant, para inglés. CVDIP, ¿vale? Eso llevamos años con ello. Y nosotros, pues, por supuesto, dijimos, bueno, aunque en inglés queda muy bien, nosotros lo vamos a traducir a nuestro español. A ver si tengo el otro negro. No, no se puede. Bueno, no importa. ¿Qué es la parte de covenant? Covenant quiere decir pacto. Esta es más fácil. Es la visión, sueño, imagen. Y esto es la práctica. Bueno. Al final, da igual si lo utilizas con las siglas en inglés, si las utilizas en español, no importa, porque al final el contenido es el mismo. Esto al final es un poco una forma para recordar este contenido, ¿no? Es una memotécnica. Esto al final nosotros lo llamamos itinerario, ¿vale? Es el itinerario del pacto, es el itinerario porque nosotros tenemos que ir. Ahora, ¿qué es un itinerario? Cuando nosotros vamos a hacer un viaje, nosotros planeamos el viaje, sobre todo cuando es un viaje turístico. Es decir, día 1 por la mañana voy aquí, voy allí, día 1 por la tarde voy a este otro sitio, día 2 y así. Tú te haces un plan, un itinerario en el cual tú vas cumpliendo para ver todas esas cosas. Todos de alguna forma u otra hemos tenido ese itinerario. En nuestra vida también tenemos que tener un itinerario, es decir, tenemos que vivir y tenemos que ir pasando por ese tipo de aspectos, los cuales nosotros tenemos que recibir respuesta. ¿Vale? Lo voy a hacer muy rápido y muy sencillo. El pacto. Cuando nosotros hablamos de pacto, estamos hablando del Evangelio que Dios ha hecho en nuestra vida. El Evangelio a través de la obra en Jesucristo. Nosotros, primero en nuestra vida, tenemos que disfrutar de Hechos 1.1, 1.3 y 1.8, ¿vale? Esos versículos del primer capítulo del libro de Hechos. ¿De qué te hablan esos 3 versículos? La obra de Jesucristo, que primero Lucas le transmitió a Teófilo, todo lo que Jesucristo hizo y dijo, ese reino de los cielos, que era el mensaje, el contenido del mensaje de Jesucristo en general y en particular en el Monte de los Olivos, y esa llenura y esa obra del Espíritu Santo que tiene que llegar a nuestra vida para poder ser testigos. Es decir, es la obra del Dios Trino que yo experimento en mi vida. Es algo que yo tengo que personalizar. El Evangelio, Covenant, pacto, es lo que yo tengo que personalizar en mi vida. Es el Evangelio y es la palabra que Dios me ha dado. Nosotros
en nuestro día a día tenemos que hacer un diagnóstico, ¿vale? ¿Cuál es mi estado espiritual? ¿Cuál es mi entendimiento del pacto? ¿Cómo yo lo estoy experimentando? Pablo entendía tan bien el pacto que no le importó casi morir, lo hemos visto hoy, que continuó, porque él estaba en la cumbre. Es decir, él estaba en un lugar tan alto y en una circunstancia que comprendía tan bien la obra del Dios Trino en su vida, que no le importó casi morir, sino que él continuó. Ahora, si nos hubiera pasado a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Corriendo al hospital, que me cuiden y me voy a casa corriendo. A través de las circunstancias, yo determino cuál es cómo yo estoy experimentando ese pacto de Dios en mi vida y demás. Es decir, tengo que hacer un diagnóstico. En segundo lugar, es la visión. ¿Qué quiere decir? Yo entiendo cuál es el pacto, entiendo cuál es el problema del ser humano, Génesis 3, y entiendo cuál es la respuesta, Jesucristo. Bien, cuando yo entiendo el pacto para mí, yo tengo que ver el mundo con la visión correcta. Es decir, tengo que ver la realidad del mundo. Tengo que concentrarme y darme cuenta de que la única respuesta para el mundo es el pacto. Esa es la visión que yo tengo que tener. La visión de qué? De la evangelización del mundo. Ahora, otra vez en Hechos 1, versículo 14, en este lado, ¿qué es lo que hacían? Estaban todos reunidos con el mensaje del pacto, reunidos viendo y pensando en el mundo de una forma diferente. Ellos estaban cambiando la forma en la que veían el mundo. Ya estaban viendo la sociedad y la cultura como un lugar donde ellos tenían que transmitir el pacto. Ya no era una religión que yo sigo tranquilamente y que nadie me moleste, no sigo una tradición, no sigo un elemento cultural, sino que ahora yo tengo que ver el mundo desde esa perspectiva. Veo cuál es el problema espiritual de la sociedad, cómo Satanás está trabajando en el mundo, tengo que verlo en este punto. Y yo tengo que introducirme en él. Es decir, yo tengo que verme como alguien que tiene que hacer la evangelización del mundo. Por eso tengo que ver la realidad espiritual. Vale. En tercer lugar, ya veis que vamos rápido, ¿eh? Hoy nos vamos a ir pronto a casa. En tercer lugar, cuando nosotros hablamos de el sueño de nuestra vida, es como el sueño que tiene ese niño que le gusta ser deportista. Y mira, no voy a sacar otra vez el tema, pero es que ahora el Real Madrid va a fichar a no sé quién. Bueno, ese no sé quién se llama Kylian Mbappé, que ahora es el mejor jugador del mundo, ¿vale? Y llevamos años con la historia. ¿A que sí va así? Llevamos años dando la monserga. Que viene, que no viene, que se ficha, que ahora no, ahora sí, ahora mil historias. Y siempre se saca la misma imagen. Ahora el futbolista, que ahora tiene 26, 25, 26, cuando tenía 14 añitos, él sale con una foto, así sentadito en su cama con las piernas cruzadas y toda su habitación llena de pósters del Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Toda la pared, una obsesión. ¿Cuál era el sueño de ese chico? Ser jugador de fútbol, vamos a poner del Real Madrid o lo que sea. Es decir, él era su sueño, dormía soñando que iba a ser jugador de fútbol. Se despertaba viendo los pósters, voy a ser jugador de fútbol. Iría al colegio y hablaría de fútbol. En el recreo jugaría fútbol. Por la tarde haría corriendo los deberes para que su madre le dejase salir y jugar al fútbol. Se enfadaría porque su madre le llama para cenar y tiene que dejar de jugar fútbol. Por la noche estaría viendo fútbol, estaría jugando con los cromos y luego se iría a dormir viendo esos pósters y volviendo a soñar en fútbol. Es decir, ¿qué es el sueño? El sueño es aquello en lo que yo estoy 24 horas. 24 horas. No desde una perspectiva de una obsesión que no es sana, sino es dedicar mi vida por algo o para algo. Ahora lo unimos. Yo entiendo el pacto y entiendo el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Entiendo cuál es el problema del mundo
y que yo tengo que ser alguien que ayude a este mundo. Tengo que vivirlo 24 horas. Es decir, no es, bueno, voy a la iglesia un par de horitas el domingo, el miércoles otra horita. El pacto y la evangelización del mundo es algo de 24 horas, porque tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con aquel contenido y esa dirección la dirección de mi vida. El contenido y la dirección de mi vida tengo que hacerlo 24 horas. Para los remanentes es fácil. A ver, remanente, ¿entiendes quién es Cristo? Sí, entiendo quién es Cristo. ¿Entiendes por qué lo necesitas? Sí. Ahora, ¿ves el mundo? ¿Cuántos problemas hay en el mundo? Veo muchos problemas. El mundo está mal, es muy complicado. Pues nosotros tenemos que ayudar al mundo a encontrar respuesta. Vale, ¿y tú cómo lo vas a hacer? Hazle esa pregunta. ¿Tú cómo vas a hacer la evangelización del mundo? ¿A través de qué? ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu capacidad? ¿En qué trabajo? ¿En qué lugar? Si haces 24 horas, no solamente en la especialidad, sino que lo unes, entonces tenemos la dirección para tener la respuesta. 24 horas, como ese sueño, como ese pequeño Kylian Mbappé que se imaginaba, y de hecho él sacó un cómic, y él pues transmitía y salía en dibujitos que él desde pequeñito ya decía, yo voy a ser jugador del Madrid. Bueno, pues en unos 3 meses seguramente lo será. ¿Vale? Ahora, la imagen. ¿Qué quiere decir la imagen? Que yo tengo que, de alguna forma, como yo más lo entiendo, ¿vale? Y yo más lo puedo explicar es que tú al final tu vida la tienes que ver como si fuera un dibujo. De hecho, hay muchas veces que para entender algo se dibuja y te haces un dibujo y está todo bien porque es una forma de ver y de tener ese concepto. Vale. Yo mi vida la tengo que dibujar. Tengo que, de alguna forma, dibujarla. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no tengo que dibujarla. Eso tiene que hacerlo Dios. Eso tiene que hacerlo Dios. Yo ahora mismo puedo decir, bueno, pues yo me imagino a mi mujer ahora con otro hijo más y con un bebé, y yo puedo hacer un dibujo, pero al final es la imagen que Dios me da. ¿Cómo yo lo entiendo? Pues es como ese cuadro que de alguna forma va haciéndose cada vez más claro y más claro. Y yo voy viendo por dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, por qué me llega esta circunstancia. Es decir, yo tengo que ir viendo poco a poco en mi vida esa imagen que Dios quiere para mí y ese plan que Dios tiene para mí. Es recibir una guía ¿para qué? Si yo vivo 24 horas dentro del sueño que Dios me da, llegará la obra de Dios, que son esas 25 horas. Es imposible para mí no tiene sentido, no existe, es decir, es la obra que Dios hace por encima de lo que yo puedo hacer. Yo puedo estar 24 horas, pero al final es Dios quien tiene que obrar. Entonces, Dios obra esa 25 o esa 25ª hora. Y cuando Dios obra, llegan el poder infinito y las obras infinitas de Dios. ¿Vale? Todo esto ya lo tenemos en mente de otros días, así que lo vamos a entender. ¿Cuál es la imagen que yo tengo que vivir? Pues es escuchando la palabra a través de los acontecimientos. ¿Qué es lo que Dios me dice? Son los pequeños pasitos que yo tengo que ir dando en mi vida para llegar a ese punto. ¿Qué es lo que me toca ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como Ana. Pues mira, ya por fin tengo las prácticas. ¿Dónde? Pues en el lugar que Dios ha querido, en el tiempo que Dios ha querido, a pesar de que le ha costado tiempo y decir, es que no, que mira a mi hermana la pesada y mira esto por otro, pues mira, ya llega el tiempo, es decir, ya veo el dibujo, ya se vuelve más claro, ya tengo que ir por aquí. O ver como un mapa que se va descubriendo poco a poco. Ya sé cuál es el camino, ya sé cuál es la siguiente parada, pero ¿cómo yo veo el mapa? A través de seguir la palabra de Dios. La palabra y el acontecimiento. La palabra y el acontecimiento. Y así es como yo recibo la guía. No lo que yo quiero, no la vida que yo quiero, es lo que Dios quiere. Recapitulamos.
entiendo el Evangelio, veo el mundo de la forma correcta, Dios me da el lugar donde tengo que hacer la evangelización y luego, paso a paso, Dios me va enseñando y me va mostrando. Al final es algo fácil. Y llegamos al último punto, que es la práctica. Es decir, yo tengo que poner en práctica el objetivo final de Dios, que es que esos 237 países que hay en el mundo, aproximadamente, cada uno que ponga la cifra que quiera, es donde Dios me lleva a que yo pueda hacer esta labor. En otras palabras, mi día tiene que ser una obra maestra, todos los días. Cuando yo vivo desde la mañana hasta la noche, haciendo lo que tengo que hacer, concentrado en lo que tengo que estar concentrado, con mi oración, escuchando la palabra, haciendo mi evangelismo, con mi ejercicio, mi buena alimentación, estudiando bien, trabajando de una forma correcta, un largo etcétera, es decir, ese día es una obra maestra. Ese día perfecto, el día que bien me ha salido todo, cómo he podido estar. Ahora, si todos los días hacemos esto, al final podremos llegar. Podremos llegar. Y no porque yo pueda, siempre recibiendo la gracia de Dios. Porque yo no puedo, pero cuando yo vivo dentro de ese itinerario, Dios me da la gracia para poder realizarlo. ¿Qué hacen los deportistas? Todos los días una obra maestra. Y aquí ves cuando un deportista es bueno y cuando no. Otro símil futbolístico. ¿Por qué hay jugadores que con 32 años se retiran? Y no me refiero porque haya tenido una lesión muy grave. Porque no han vivido una vida así. No entrenan bien, no comen bien, no van bien al gimnasio. Con 32, 33 años se van. Ahora, ¿qué ocurre con jugadores como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, no sé quién, con 38, 39, 40, 41 años, como los hay, jugando al primer nivel? ¿Por qué? Porque viven su vida de una obra maestra. Lo viven así todos los días. Su ejercicio, sus horas de sueño, se compran camas de 3.000 euros. O sea, toda su vida la viven así. Y por eso ellos pueden tener éxito y pueden llegar a 40 años jugando al máximo nivel. Yo también tengo que hacer esto, de una forma espiritual, primero. Vivir esta obra maestra. Y ahora un ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, comprende el Evangelio. O sea que ese Jesús que yo estoy persiguiendo resulta que es el Mesías, del que yo llevo estudiando desde pequeñito. O entonces es la respuesta absoluta para mi vida. Entiendo ahora el Evangelio. No lo persigo, lo entiendo. Pablo lo entiende, pero recibe una visión. ¿Cuál es? En ese mismo capítulo, Ananías le tenía que transmitir un mensaje a Pablo. Yo te he escogido como apóstol para las naciones. ¿Por qué? Ahora entiendo la realidad del mundo. Ahora entiendo por qué sufrimos. Ahora entiendo por qué el mundo está tan mal con tantos problemas. Ahora entiendo por qué no tenemos respuesta en nuestra religión. Y empieza a ver el mundo de una forma correcta. Y vive el sueño 24 horas. Yo tengo que ser ese apóstol y ese misionero. Y empieza a trabajar, y pasan años, hasta el primer viaje misionero pasan años. No le pasa al mes siguiente, años en el que él está soñando. Yo tengo que ser ese misionero, tengo que profundizar en el Evangelio, hablando con unos, con otros. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué no hizo? ¿Y dónde fue? ¿Y qué transmitió? Todo eso se convirtió en la correcta y sana obsesión de Pablo. Por eso él habla con esa pasión. Todo lo he desechado por el conocimiento de Cristo. Se convierte en todo en mi vida. Llega la imagen correcta. ¿Cuál es? El itinerario, es decir, la imagen que poco a poco se va mostrando en la vida de Pablo. Pablo no sabía que se iba a ir a su primer viaje misionero, Hechos capítulo 13. Pero él va viendo paso por paso, parte por parte, cómo se va cumpliendo su plan. Primero se convierte en alguien que predica en donde está, empieza a él a ayudar en otro sitio, le llaman de Antioquía, oye, vente con Bernabé y nos ayudas a nosotros a levantar los discípulos, ahora te vamos a enviar primer viaje misionero. Todo eso se va haciendo conforme la palabra y los acontecimientos que Dios tiene. ¿Cuál es la práctica? Lo hemos hablado hoy. Hoy es un buen ejemplo para esto.
es la puesta en marcha de las 237 naciones. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo, capítulo 16, primero, cuando llega la hora de la oración, va y se encuentra la muchacha endemoniada. ¿Por qué? Porque Pablo seguía sus horas de oración, tenía su vida correctamente. Cuando Pablo dice que llegó a ese tercer cielo, es decir, orando, orando, pues llegó tiempo a concentrarse y a ser tan lleno del Espíritu Santo que tuvo esa experiencia. Hechos 16, cuando otra vez va a la hora de la oración, se encuentra con Lidia. Una vida que él vivía de esa forma. Una obra maestra todos los días en las cuales él hacía la evangelización del mundo. Ahí lo vemos y lo tenemos en el libro de Hechos, ¿vale? Así que esto es un itinerario para nuestra vida. Es decir, esto es nuestra vida. Está muy resumido, yo sé que alguna vez pues, se utilizan otras palabras, otros ejemplos, lo que sea, pero más o menos esto es un poco ejemplo de ese contenido que tenemos que tener en nuestra vida. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo, hermanos y obreros de la Iglesia de Aposento Alto, para que empecéis, sobre todo, experimentando el Evangelio. Y aunque solamente lleguemos a quedarnos aquí, es suficiente. Jesucristo ya es suficiente. Ya tenemos la respuesta para toda nuestra vida y tendremos la salvación futura, porque a través de Cristo hemos encontrado la respuesta. ¿Tenemos gracia para ir continuando más pasos? Bien. ¿Que no? Hasta donde lleguemos. Pero por lo menos, como transmitimos, esto es lo que se proyecta para el futuro. Y esto es lo que los remanentes, los niños, van aprendiendo y tienen que ir aprendiendo. Porque si los niños ven esto y lo empiezan a aplicar, ellos sí pueden llegar. Ya los que somos más adultos, unos más, unos menos, es más complicado. Pero esto es lo que se transmite y por eso hacemos canciones, se hacen juegos, se transmite así, con dibujos de una forma u otra, para que este contenido que se ejemplifica de una forma muy sencilla, ellos lo entienden. Ahora, entendemos por qué cuando nosotros vemos esto, que son unas letras juntas, pero yo ya entiendo, yo sé de qué me estás hablando. Todo este contenido, ¡paf!, me llega rápido. Si lo hacemos en español, es que estoy acostumbrado al inglés, lo veo en español, ya sé de qué me estás hablando, ya sé de qué me estás diciendo. Todo esto me viene fresco a la mente. Por eso nosotros hacemos estas cosas, para que a través de estos acrósticos y estas memotécnicas, este contenido pueda llegar rápido y fácil a nuestra mente. Así que, hermanos, os bendigo en nombre de Jesucristo para que disfrutéis de este itinerario del pacto, de yo estoy acostumbrado a decirlo en inglés, pero bueno, lo diremos PVSIP, que suena un poco raro, pero es el itinerario del pacto. Amén. Señor y Padre, que estás con nosotros hoy, gracias otra vez te damos porque tú nos has dado primero el Evangelio, tú nos ayudas a ver el mundo desde la perspectiva correcta y además nos das una habilidad y nos das, Señor, un talento y un lugar donde estamos haciendo este Evangelio, que podamos en ese lugar hacer esas 24 horas para la evangelización del mundo. Señor, gracias porque tú nos vas a ir dando la respuesta paso por paso, momento en momento, problema tras problema en nuestra vida y danos la gracia para poder hacer esa obra maestra con nuestra vida día a día para que podamos llegar a ser el último de la tierra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.